Hola de nuevo a todos y todas, bienvenidos al único podcast informativo y educativo en torno a la literatura. Por eso, el día de hoy les vamos a garantizar un programa y un episodio fantástico. Si quieren saber qué es la fantasía que tiene este elemento el día de hoy, levanten sus anclas, suelten sus amarras y eleven las velas de la imaginación, porque ya inicia este maravilloso viaje por el mundo de los libros, escritores y lectores, en donde tú y yo nos convertimos en libronautas. Y es que hoy estamos muy emocionados porque por fin vamos a poder trabajar la literatura fantástica. Hemos hablado de muchos tipos de literatura, de muchos subgéneros del ámbito narrativo. Sin embargo, el día de hoy le corresponde a la fantasía tomar su lugar preponderante no solamente en la historia de la literatura universal, sino también en los gustos de nosotros como lectores y lectoras. Por eso estamos muy contentos de que podamos aprender en este nuevo episodio sobre la literatura fantástica, pero no solamente desde la perspectiva de conocer lo que han escrito al respecto, sino también para prepararnos en función de que nosotros hagamos nuestra propia literatura fantástica. ¿Y no les parece fantástico hacerlo? Entonces, para eso, yo quiero que ustedes se vayan conectando de una vez en todas nuestras plataformas digitales, porque el canal juvenil de Venezuela, Ávila TV, junto con su equipo técnico y de producción, garantiza la cercanía de nosotros y nosotras en esta tercera temporada de Libronautas, Escuela de Escritores. Y para que nosotros podamos seguir aprendiendo juntos, es fundamental que ustedes nos sigan a través de @AvilaTV suena en todas las redes sociales, pero que también puedan integrarse un poco a este equipo a través de mis cuentas personales @simerrierabravo. Allí los esperamos para recibir comentarios, dudas, solicitudes y todos los elementos que ustedes necesiten para esta escuela de escritores y escritoras. Pero eso sí, también necesitamos recibir sus opiniones y sugerencias en cuanto a cada una de las programaciones que estamos garantizando para ustedes. Por eso nos pueden comentar a través de nuestro canal de YouTube, Ávila TV, en donde no solamente van a poder darle me gusta, sino también suscribirse a nuestro canal para que ustedes puedan dejar siempre la campanita de notificaciones y así enterarse no solamente de lo que les compartimos en Libronautas, sino también de todos los productos comunicacionales, educativos, juveniles que estamos creando en nuestra plataforma. Sí, evidentemente es importante que nosotros partamos de allí porque estamos a su servicio y por supuesto que tenemos mucho que avanzar y aprender, súper entusiasmados en ese sentido. Pero precisamente vamos a entrar en materia de una vez para que ustedes puedan tomar apuntes y muy pendientes con tener lápiz y papel a la mano o, por qué no, tu tableta, ya que nos estamos conectando en las redes sociales, porque empezamos a hablar de la literatura fantástica. La literatura fantástica surge fundamentalmente en el siglo XX y es precisamente la necesidad de plantear en todo ese momento histórico caracterizado por la revolución industrial, caracterizado por la modernización de las sociedades y fundamentalmente por ir mecanizando los procesos que nos acercaban a la espiritualidad, a la imaginación y a la creatividad, surge la literatura fantástica y parece mentira, la mayoría de sus temas están relacionados con la época de la Edad Media. Entonces, ¿cómo es de curioso el hecho de que la Edad Media, que fue una edad muy basada en creencias, en religiones, en procesos espirituales, para bien o para mal, haya sido, digamos, el insumo principal para ambientar todas las historias de la literatura fantástica y no precisamente la literatura fantástica en la época en que fue desarrollándose, especialmente en los años 1800, en los años 1900, sino que estaba basada de los años 1400, incluso anteriormente a eso, porque es muy importante que nosotros conozcamos que la mayoría de esa literatura fantástica estaba basada en la mitología, especialmente en la mitología grecorromana y en la mitología egipcia, que está caracterizada fundamentalmente por esos rasgos y elementos que a continuación vamos a conocer de la literatura fantástica. ¿Cuáles son las características entonces de la literatura fantástica y por supuesto de la mitología? Bueno, es precisamente esos elementos de expresión literaria que se pueden basar o resumir en lo que llamamos
hipérbole. ¿Recuerdan cuando hablamos de estos en los recursos literarios? Bueno, este es el rasgo más característico de la literatura fantástica porque siempre exagera los elementos que caracterizan a su historia, en donde lo fantástico, lo extraordinario, lo sobrenatural y la magia se hace presente para que nosotros podamos transformar el mundo que nos rodea o explicarlo de una forma distinta. Lo más curioso es que en el ámbito fantástico, todos los elementos e historias que se plantean evidentemente tienen un asidero en la realidad. Generalmente partimos de la realidad a la fantasía y por supuesto hay una relación de la fantasía con la realidad. Por tanto, es importante que nosotros conozcamos que toda la fantasía en una novela de este tipo, en un escrito de este tipo, en una narración, porque ese es el subgénero en el cual más se ha desarrollado, aunque también tenemos dramaturgia fantástica, también tenemos poesía fantástica, pero en el caso de la narrativa fantástica debe tener una lógica, debe tener dentro de ese mundo maravilloso de la magia, que es un pacto que hace el escritor con el lector, debe tener elementos, aunque parecieran inverosímiles, con mucha lógica y con mucha objetividad en cuanto a la historia que planteemos. Hay elementos en la literatura fantástica que ni siquiera el mejor de los escritores puede trascender en ese mismo pacto que les estoy comentando acerca de la lectura de un género como este. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos que además de tener resultados tan amplios y maravillosos como por ejemplo El Señor de los Anillos o El Hobbit, estas historias, por muy fantásticas que sean, siempre tienen una lógica, un sentido, una cosmogonía, una cosmovisión y muchos elementos que nos hacen entender que por muy fantástico que sea, es un mundo que puede ser real. Es un mundo que puede estar sucediendo en otro plano o en otra dimensión. ¿Y por qué no? Quizás tengamos razón al respecto. Entonces, bueno, para que nosotros podamos conocer un poco más los géneros, o mejor dicho, los subgéneros de la literatura fantástica, vamos allí todos muy pendientes a anotar las siguientes clasificaciones. Tenemos varios subgéneros muy interesantes. El primero de ellos es alta fantasía. ¿Qué querrá decir alta fantasía? Bueno, es un texto en el cual la fantasía es elemento fundamental. Por ejemplo, hemos conocido experiencias, especialmente en Venezuela, pero también en Nuestra donde lo real maravilloso o ese realismo mágico que se ha planteado varias veces, tienen elementos fantásticos, pero que son pinceladas, que son algunos puntos o algunos aportes para explicar una historia mucho más relacionada a lo real, al realismo mágico. Sin embargo, la alta fantasía no es así, es todo lo contrario, es un mundo fantástico y en donde quizás haya pinceladas de realidad. Por eso tenemos entre los dos subgéneros alta fantasía y baja fantasía. De esa manera ya les expliqué dos de los subgéneros que vamos a conocer en el ámbito de la literatura fantástica. Pero también tenemos lo fantástico extraño. Para hablar de fantasía es importante entender que en el universo literario que tiene Venezuela y el mundo, ya han sido muchos los autores y autoras que han planteado o desarrollado este género. Sin embargo, es muy importante entender que todavía se puede desarrollar y se desarrolla una fantasía de lo extraño, la fantasía de lo que ya no existe, la fantasía de lo que no es un duende, un vampiro, un hombre lobo, sino que es un personaje totalmente distinto, es un nuevo horizonte, un nuevo panorama que plantea el autor con sus historias y con todos los recursos literarios que establezca en ellas. Aparte de este elemento de lo fantástico extraño, también está lo fantástico maravilloso o lo que llaman también lo fantástico épico. Eso es muy importante que lo conozcamos porque de alguna forma u otra también establece la creación de mundos paralelos en donde tienen culturas, en donde tienen tradiciones, en donde tienen creencias, en donde tienen muchos elementos que caracterizan a un mundo interior que evidentemente está basado en la fantasía. También tenemos dentro de esos subgéneros la fantasía oscura. ¿Cómo la fantasía puede lidiar o puede relacionarse, tener allí una especie de frontera común con el género o el subgénero del terror? De lo, digamos, lo terrorífico, de lo macabro, lo fantasmagórico. Bueno, la fantasía tiene mucho que ver con eso y uno de los autores más representativos del género del terror, del suspenso, inclusive de la ciencia ficción, es Edgar Allan Poe.
Y en ese sentido, nosotros vamos a conocer las mayores características de la fantasía oscura. Pero también vamos a trabajar acerca de la fantasía histórica, porque esta caracteriza a los sucesos de la realidad. Por ejemplo, podemos hablar de tantas relaciones o alegorías que se han hecho con un personaje muy característico de los imperios o del imperio ruso, que bueno, que es esa especie de mago, esa especie de chamán, esa especie de personaje fantástico que aunque fue y existió, estuvo basado en la realidad, siempre por ejemplo, en proyectos como Anastasia, se presenta un personaje bastante fantástico que está basado en la realidad, y de allí podemos hablar de la fantasía basada en lo histórico. Pero además de eso también tenemos la fantasía de la ciencia ficción. ¿Por qué nosotros no podemos ser fantásticos al relatar una historia del futuro? Eso es fundamental para que nosotros podamos entender que la fantasía también tiene una frontera común con la ciencia ficción. Puede haber ciencia ficción que no sea fantástica, pero también puede haber fantasía con elementos de ciencia ficción. Eso es una de las cosas que vamos a conocer, y para eso tenemos muchos autores, y yo les invito a que ustedes también nos compartan a través de las redes sociales cuáles son sus textos favoritos en todos estos subgéneros, y por supuesto finalizar con el género de la fantasía urbana, como nosotros en una sociedad globalizada en donde la modernización de las ciudades es una constante, hemos desarrollado desde nuestra visión creadora, por supuesto, la fantasía urbana. ¿Cómo podemos conseguirnos algo fantástico? Como por ejemplo aquí en Caracas se ha planteado el enano de la catedral, que al parecer es un enano que si andas por allí en la noche en el casco histórico de Caracas, te lo vas a conseguir y se va a convertir en prácticamente un gigante, y sabrá Dios qué elementos fantásticos puedan suceder a continuación de ese encuentro de fantasía urbana. Pero precisamente como estamos hablando de todos esos subgéneros y de esas características, a mí me gustaría hablarles de ese top 10, por decirlo de alguna manera, aunque más que top 10 son las recomendaciones que nosotros les hacemos en conjunto, todo el equipo técnico y de producción de Libronautas, para que ustedes se familiaricen con este género, no solamente desde la perspectiva mundial, sino también de la local, de la venezolana. Por eso, a continuación, vamos de una vez a conocer cuáles son esos 10 libros que les recomendamos para conocer la literatura fantástica. Empezamos, por supuesto, con las maravillas. Y si hablamos de maravillas y cosas fantásticas, tenemos que hablar ineludiblemente de Alicia en el País de las Maravillas. Pero también tenemos que hablar de una de esas novelas y de esos universos tan fantásticos como lo son el universo que creó Tolkien, en cuanto a que también tenemos al Señor de los Anillos y por supuesto que tenemos a El Hobbit. En este caso tengo el Silmarillion, y yo quiero hacer una breve pausa en este top 10 para que ustedes conozcan un poco de esta literatura y cómo la plantea. Entonces es momento de leer un poco. Acá precisamente ya casi finalizando el libro tenemos lo que puede definir la literatura fantástica en Tolkien. Por ejemplo, ahora bien, los elfos hicieron muchos anillos, pero Sauron hizo en secreto un anillo único para gobernar a todos los otros, cuyos poderes estarían atados a él, sujetos por completo a él, y durarían mientras él durase. Y gran parte de la fuerza y la voluntad de Sauron pasó a ese anillo único, porque el poder de los anillos élficos era muy grande, y el del que habría de gobernarlos tendría por fuerza que ser aún más poderoso. Y Sauron lo forjó en la montaña de fuego, en la tierra de la sombra, y mientras llevaba el anillo único, era capaz de ver todo lo que se hacía por medio de los anillos menores, y podía leer y gobernar los pensamientos mismos de quienes los llevaban. Es parte de esta literatura fantástica que habla de los elfos, como si fuera una realidad. Pero además de que habla de los elfos, habla de los poderes de los anillos. Un instrumento, un artefacto como un anillo, puede ser capaz de escuchar los pensamientos, de ver todo lo que se hacía por medio de ellos
Y eso evidentemente es un elemento fantástico. Sabemos en la realidad que los anillos no pueden hacer eso y que por ahora lo que entendemos de los anillos es que solamente pueden gobernar a una persona, y estoy hablando del matrimonio. Pero eso ya será otro elemento que estudiaremos más adelante en la literatura terrorífica. Por ahora vamos a seguir hablando de esas recomendaciones literarias. Entre ellas está, por supuesto, Juego de Tronos, que muchos de ustedes habrán conocido a través de una serie bastante interesante, pero que fue caracterizada por todos los elementos fantásticos que tenía, siendo primero, antes de ser una serie, un libro maravilloso. Pero además también tenemos Crepúsculo. ¿Quién no se acuerda de esa guerra de los vampiros y los lobos? A ver si eran de un lado o del otro. Lo cierto es que esta es una novela que también fue llevada al cine luego de haber sido un libro, y por supuesto que tiene elementos fantásticos porque sabemos o creemos que en nuestra realidad no existen vampiros ni tampoco existen hombres lobo. Pero también podemos hablar de las Crónicas de Narnia, que ha sido elemento muy interesante porque bueno, tenemos ratones espadachines, tenemos leones que resucitan y bueno, tenemos un ejército de criaturas fantásticas que están defendiendo un reino. Qué curioso, ¿no? Que todavía en la literatura fantástica la monarquía tenga tanta importancia. Yo creo que ya en la sociedad actual, en este planeta Tierra contaminado que estamos a punto, si seguimos sin conciencia, de perder, ya la monarquía debe pasar a ser una fantasía de la literatura casi que precisamente creativa o digamos ilusoria. También vamos a hablar de La historia interminable, que es precisamente de Michael Ende y que habla de la relación que tiene un niño con respecto a la fantasía y a un mundo, a un universo en donde la fantasía va muriendo, en donde la magia se va perdiendo y él, desde la realidad, tiene la responsabilidad de fundamentalmente revivir la fantasía. Entonces es un libro de fantasía que tiene como tema fundamental la supervivencia de la fantasía desde la visión de un niño. ¿No les parece esto maravilloso de parte de nuestro autor? Es parte de la responsabilidad que ustedes también tienen que compartir. Y bueno, para ir finalizando, porque si les comento de todos los libros, evidentemente tendría que necesitar 3 horas para poder comentarles de todos estos maravillosos libros. Vamos a hablar de precisamente de otro libro maravilloso, que es El maravilloso Mundo de Oz. Y por supuesto, El ojo del mundo, que son elementos en donde fíjense que los dos títulos tienen como referencia la palabra mundo. El maravilloso mundo del Mago de Oz y el ojo del mundo. Eso es muy importante porque luego, gracias a la magia, vamos a conocer la última recomendación literaria que le hacemos a nivel mundial acá en Libronautas, y se trata de Harry Potter y toda la serie de libros basados en un mundo fantástico, donde la magia fue siempre la protagonista. Bueno, dentro de los autores que están en estos libros, que me quise centrar un poco más en las historias y en los títulos para que ustedes no se sintieran nerviosos o confundidos con tantos autores, también quise plantearles, bueno, el trabajo que ha hecho George Martin, Stephanie Meyer, C.S. Lewis, Edgar Allan Poe, por supuesto Charles Robert, J.K. Rowling. Por ejemplo, uno de mis autores favoritos en ese ámbito es Julio Verne, que también tiene mucha relación con la ciencia ficción, pero que definitivamente lo maravilloso en sus libros es contundente. Y otro de los elementos que quería hablarle, ya para pasar un poco más al aspecto nuestro americano o venezolano, está también, por ejemplo, Arturo Uslar Pietri, que plantea algunos elementos así, pero más allá de los autores venezolanos, también quiero hablar de ese fenómeno que fue el boom de la literatura, que fue en Latinoamérica una fuerza muy contundente y que desarrolló lo real maravilloso, que en otras palabras es la fantasía llevada al territorio nuestro americano. Por eso tenemos que nombrar entre esos autores a Jorge Luis Borges, a Julio Cortázar, a Gabriel García Márquez. Y bueno, precisamente hablar de que estos elementos fantásticos siempre van a estar en la presencia de dos planos, con sorpresa en los personajes, con posibilidad de varios mundos y la estimulación de la imaginación. Por eso estamos muy contentos de abordar esta literatura fantástica y les queremos recomendar 2 textos que en este caso los va a permitir entenderlo
como fenómeno científico, pero también creativo en la literatura. Entre ellos, el libro La morfología del cuento, de Vladimir Prok, en donde ustedes van a poder conocer cuáles son esas estrategias y esas artimañas que tenemos los escritores y escritoras cuando se trata de literatura fantástica. Pero también les recomiendo un texto de Ana María Barrenechea, que habla de un ensayo de una tipología de la literatura fantástica, especialmente en nuestra América. Me tengo que ir, estoy con muy poco tiempo, pero quería decirles mucha información. Pero antes queremos plantear que en 1896 Venezuela tuvo la oportunidad de desarrollar este género fantástico, y fue gracias a ese gran creador y literato llamado Nicanor Bolé Peraza, que siempre ha sido fundamental en cuanto a la dramaturgia, pero también en cuanto a los elementos fantásticos, y él tuvo la posibilidad de vivir entre los años 1838 y 1906. Quiere decir que este autor hizo posible que el siglo XX tuviera en Venezuela su aporte en cuanto a la literatura fantástica. Pero precisamente como estamos hablando de nuestra América y de los aportes de la literatura fantástica en Venezuela, yo quiero que ustedes también tomen papel y lápiz nuevamente para anotar las recomendaciones de esas 10 maravillosas obras literarias relacionadas con la literatura fantástica, pero fundamentalmente en Venezuela. Así que, como me queda muy poco tiempo, voy a hablarles de algunas de esas obras. Entre ellas está Ifigenia. También tenemos Sumario. Está Esta gente. Pero también tenemos ese libro maravilloso llamado Falke. Y por supuesto, País Portátil, uno de mis favoritos, de Adriano González León. También La piedra que era Cristo. También tenemos Jinete a pie, Nunca más Lily Marlene. Y por supuesto, Vuelven los fantasmas y The Night. Es parte de la información que les compartimos a ustedes para que podamos conocer un poco acerca de la literatura fantástica, y queremos a ustedes invitarlos para que vayamos haciendo nuestros cuentos, nuestros escritos, y nos los compartan a nosotros a través de nuestras cuentas en @avilatvsuena, porque queremos crear iniciativas que nos encuentren para leernos semana a semana. Poco a poco vamos a poder seguir compartiendo en función de hacer un feedback con respecto a lo que por episodio les presentamos en Libronautas. Así que nosotros ya hoy, contentos de haber leído con ustedes, de haber aprendido con ustedes, nos despedimos, y en nombre de todo el equipo técnico y de producción de este podcast, que es informativo, pero que también es educativo y que los ayuda en esta tercera temporada de Escuela de Escritores a avanzar en sus sueños literarios, nosotros nos despedimos agradeciendo que hayan podido aprender con nosotros de la literatura fantástica, y por eso también reconocemos que hayan levantado sus anclas, soltado sus amarras y elevado las velas de la imaginación, porque así finaliza este maravilloso viaje por el mundo de los libros, escritores y lectores, en donde ustedes y nosotros nos convertimos en libronautas. Hasta la próxima.